Bueno, ¿traen sus Biblias? Sí, ¿verdad? Espero que sí. Si no, córrele, trae tu Biblia. Y vamos, si gustas, ir abriendo tu Biblia buscando en Isaías 58, versículo 1 al 12. ¿Sí? Yo te recomiendo que leas después detenidamente lo que es el capítulo 58 de Isaías, porque vamos a hablar acerca del verdadero ayuno. ¿Sí? Y vamos a tener un ayuno como congregación, pero quiero establecer unas pautas para que podamos funcionar y podamos entender lo que es el verdadero ayuno y lo que no es el ayuno. ¿Sí? Porque así como hay un verdadero, quiere decir que hay un falso, ¿sí? Ayuno. Entonces, vamos a estar viendo acerca del ayuno. ¿Ok? Y si gustan acompañarme a Isaías 58:1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partáis pan con el hambriento, y a los pobres errantes a los pobres errantes albergues en casa. En cuanto veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciareis el alma afligida, en las tinieblas nacerá, ¿qué? Tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Y Yahvé te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y seráis como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serán llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y aquí el capítulo 58 está hablando acerca del verdadero ayuno, ¿sí? Y podemos ver que en estos versículos nos da una diferencia entre el falso ayuno y el verdadero ayuno. Si hay alguien al lado de ti, dile: hay un falso ayuno, ¿sí? Porque así como la Biblia habla de un verdadero ayuno, quiere decir que hay un falso ayuno. ¿Sí? Y lo vemos desde el versículo 2 en adelante. Dice que está hablando de las personas, dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sí? Aquí vemos que está hablando de unas personas que quieren aparentar ser buenos
en una forma piadosa. ¿Sí? Está hablando de personas que escuchan la palabra de Dios, pero quieren ser piadosos, ¿sí? Y porque está hablando de ellos. Dice que me buscan, ¿sí? El anhelo de ellos es buscar a Dios, ¿sí? Quieren conocer más de Dios, pero dice gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. ¿Por qué? Están orando y quieren acercarse a Dios. ¿Sí? Ahora, está hablando aquí de una forma de unas personas donde la forma era religiosa. ¿Sí? Gente que le gusta oír buenos mensajes de la palabra, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Donde pueden venir y escuchar la palabra de Dios y decir, es que qué bueno estuvo el mensaje, qué buena predicación, qué buena la palabra de Dios, pero se van y no lo ponen en práctica. Gente que se deleita en sus caminos, ¿sí? Donde pueden ver y decir, mira qué padre, así yo quiero una familia, así yo quiero unos hijos, así yo quiero un esposo, una esposa, y anhelas buenas cosas, ¿sí? Pero no lo alcanzas. Gente que les agrada acercarse a Dios, ¿sí? Y gente que pide justos juicios, ¿sí? Aquí vemos 4 cosas que en el versículo 2 nos habla de este tipo de gente. ¿Sí? Y luego vemos que del versículo 3 al versículo 5 está hablando de unas personas, vamos a llamarle de este grupo de personas como hipócritas. ¿Sí? Y dices, ¿cómo es eso? En la Biblia hay ejemplos donde la gente, vemos que Herodes, ¿cuántos se acuerdan de Herodes? ¿Sí? Herodes escuchaba a Juan el Bautista con gozo, o sea, con agrado, pero la realidad es que él hacía lo opuesto. ¿Sí? Y podemos venir a la congregación, podemos anhelar cosas buenas, podemos orar no conforme a lo que Dios quiere. Porque yo me he encontrado en eso muchas veces, porque dice la gente, pero es que yo oro y no me escucha. Sí, porque a veces oramos por vuestros propios placeres. ¿Sí? Y aquí lo dice, gente que le gusta oír la palabra de Dios, gente que se deleita en conocer sus caminos, gente que les agrada acercarse a Dios, gente que pide justos juicios. ¿Sí? Le podemos llamar gente religiosa, pero la realidad es que no lo alcanzan. ¿Sí? Y esta palabra hipocresía es fuerte. ¿Sí? Se oye fuerte. Y está hablando de personas que aparentan ser rectas. Habla de un tipo de personas que aparentan ser rectas, pero que no tratan de vivir en rectitud. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo escuchar, pero la realidad es que no lo aplico en mi vida. Yo puedo ver, puedo anhelar, pero la realidad es que no me conduzco en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve? ¿Sí? Yo puedo ver y orar cosas donde, estar en cosas donde dice gente como piadosa, pretenden ser piadosos, pero la realidad es que no. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que frenar y decir, ¿sabes qué? Porque la realidad es que no queremos que vayamos, veamos, escuchemos y regresemos y seamos los mismos. Y nuestras vidas no cambian. ¿Sí? Porque se trata de nosotros caminar en rectitud. Ezequiel 33:31 dice esto: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Sí? Y vendrán a ti
como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, ¿y qué? Y no las pondrán por obra. Sí. Tú y yo tenemos que poner la palabra de Dios en obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que por eso es importante conocer la palabra para que tú puedas caminar y funcionar en lo que dice la palabra. ¿Sí? Vemos que en el versículo 3, en Isaías 58, versículo 3 al 5, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, ¿qué? Vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. ¿Se fijan? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Sí? No ayunéis como hoy. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Yo quiero que la voz mía, cuando yo ore, pueda llegar, ¿qué? A lo alto. Y no nomás sea vanas palabras. ¿Sí? Porque la realidad es que aquí lo vemos, dice: ayunamos y no hiciste caso. Y escúchenme bien, el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios. ¿Para qué? Para que se haga nuestra voluntad. Dilo conmigo. No es para que se haga mi voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Dice: y humillamos nuestras almas. ¿Sí? Estaban pensando en hacer cosas rectas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, ¿qué? Vuestro propio gusto. ¿Sí? Buscáis vuestro propio gusto. ¿Sí? ¿Sabes qué? No se trata de ti. ¿Sí? El ayuno nos sensibiliza a Dios. Pero ¿sabes qué? Debe de haber un arrepentimiento en nuestras vidas para poder caminar conforme a lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice él? Dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y se incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? Sí. Porque la realidad es que queremos que nuestra oración sea escuchada. Sí. Y ahí es donde nosotros podemos, ¿qué es? Alinear nuestro corazón. Pero escúchenme bien, el pecado separa nuestra comunión con Él. Y te es necesario arrepentirnos de nuestro pecado para que podamos estar en comunión con nuestro Padre, para que podamos caminar conforme a lo que Él dice. Por eso es importante leer la palabra, porque el ayuno tiene que ir acompañado con la palabra de Dios. ¿Sí? No nada más oro así, sino dice: no ores por tu propio bien. ¿Sí? En el ayuno puedo yo ayunar para que Dios levante a otros, para que Dios transforme el corazón de otros, para que Dios haga lo que Él quiera hacer, y tú puedes levantar tu voz y tu oración sea escuchada. No más para pedir para ti, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, ¿sí?, las cosas vendrán por añadidura. Él es nuestro Padre. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. No se trata todo de nosotros. No se trata todo de ti. ¿Sí?
Vemos al versículo 6 y versículo 7. Y aquí nos enseña el verdadero ayuno. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Fíjense bien: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa? Que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Sí? Aquí vemos 6 cosas, ¿sí?, de un verdadero ayuno. Dice: es para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados. Tú puedes orar y romper ataduras en otras personas, donde Dios puede liberarlos y puede transformarlos en lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Sí? Que partamos pan con el hambriento, con el pobre lo alberguemos y lo cubramos, y que no te escondas de tu hermano. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando nosotros alineamos nuestro corazón al del Padre y vemos que no se trata de nosotros, sino se trata de nuestro prójimo. ¿Sí? Muchas veces la gente ayuna y nada más ayuna para pedir cosas para sí mismos. ¿Sí? Ayuna para Dios: es que yo quiero esto, quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, quiero un novio, quiero un esposo, quiero esto, el otro. Y sabes que no se trata de eso. ¿Sí? Primeramente, tu vida es agradable a Dios. Tu corazón, el anhelo de tu corazón es alinearlo a su corazón. Y estás dispuesto en la oración, en el ayuno, decirle: Dios, quita toda cosa que no te agrade de mí. ¿Sí? Quita todo deseo que no te agrade de mí. Quita toda palabra que no te agrade de mí. ¿Sí? Porque la realidad del verdadero ayuno expresa un arrepentimiento genuino. El verdadero ayuno expresa un arrepentimiento genuino, ¿sí?, que me lleva a honrar y agradar ¿a quién? A Dios. Y fíjense algo: y me lleva a humillarme a mí mismo. ¿Sí? Lo repito. ¿Sí? El verdadero ayuno expresa el arrepentimiento de pecado genuino. ¿Sí? Y eso me lleva a agradar a Dios y a honrarlo. ¿Sí? Y me lleva, vamos a llamarle, a humillarme a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente no se trata de nosotros. ¿Sí? No se trata de ti. Nosotros como congregación tenemos lista de ayuno y de oración. ¿Sí? Y no se trata para que tú, nada más para en lo personal. No, Dios te conoce. ¿Sí? Dios conoce tu corazón. Dios quiere que como congregación podamos levantarnos, podamos crecer en todo de Él, que Dios rompa toda atadura, que Dios haga lo que Él quiere con cada uno de nosotros. ¿Sí? Que Dios podamos orar por nuestros ancianos, que podamos orar por nuestros jóvenes, que vivan ¿en qué? En pureza. Que como matrimonios nuestros corazones sean afianzados y cimentados cada uno de nosotros. Y que no estemos nada más pensando en qué es para mí. No, sino qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga. Y qué cosas quieres cambiar en mí que no te agradan. Eso es el verdadero ayuno.
¿Sí? No se trata de mí en el ayuno. Se trata de humillarme y de agradar y honrar a Dios. ¿Sí? Y fíjense en el versículo 10, la segunda parte dice esto: en las tinieblas nacerá ¿qué? Tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Sí? ¿Cómo quieres caminar? A mí este versículo donde dice, ¿sabes qué? En las tinieblas nacerá tu luz. En medio de las tinieblas estará una luz encendida donde podemos ser luz a otros, donde podemos alumbrar a otros que están en tinieblas, orar por ellos, sacarlos de toda atadura, orar por los enfermos y que sanen. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas, en medio de los tiempos difíciles. Y sabes que esa es mi oración. ¿Sí? Y yo a principios de año yo les dije, no se trata de nosotros. ¿Sí? Se trata de que Jesús sea engrandecido y que Dios, ahora sí que Él haga lo que Él tenga que hacer. Y tú y yo debemos de estar preparados. ¿Sí? Como congregación debemos de estar preparados. ¿Sí? Porque la realidad es que en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y versículo 11 y 12 dice: Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Sí. Ese es el anhelo, ¿eh? Yo quiero eso para mi vida. ¿Qué? Y Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas, ¿qué? Nunca faltan. ¿De qué me tengo que preocupar? ¿Sí? Amados, por eso es importante que el ayuno vaya acompañado de la palabra. ¿Sí? Porque el ayuno no se trata de ti. El ayuno no se trata de mí. ¿Sí? El ayuno no se trata que para doblarle el brazo a Dios y que haga nuestra voluntad. Sí. Y yo quiero que el domingo vamos a tener nosotros hojas para ayuno y oración. Ahí ustedes pueden apuntar qué día quieren ayunar. Vamos a ayunar como congregación y vamos a orar por estos puntos. ¿Sí? Por estos 6 puntos, para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que partamos pan con el hambriento, con el pobre que lo alberguemos, lo cubramos y que no nos escondamos del hermano. ¿Sí? Esa es mi oración. Y yo quiero que ayunemos y que oremos y crezcamos en fe cada uno de nosotros para que podamos ¿qué? Agradar y honrar a nuestro Padre. ¿Sí? Y yo te recomiendo una cosa. Escucha esta plática más de una ocasión, ¿eh? ¿Sí? Para que cree Dios en ti una fe. ¿Sí? Para que tú puedas entender, para que tú puedas discernir y podamos orar y podamos ayunar correctamente.
Y no seamos como los hipócritas que ahora sí con apariencia de piedad, pero la realidad es que no hacemos lo que nuestro Padre nos dice. Sí. Si hay cosas que tienes que cambiar, arrepiéntete. Si hay cosas que tienes que ajustar en tu vida, arrepiéntete, entrégaselas a Dios y deja que Dios haga una obra en ti. Sí. Yo quiero orar por ti en esta noche. Padre, yo te pido por cada una de las personas que ahorita nos están viendo o nos están escuchando, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que tú obres en su corazón. Y Padre, que si hay cosas que están estorbando en sus vidas, Señor, tú traigas un arrepentimiento a sus corazones y puedan caminar conforme a tu palabra. Señor, yo te pido que tú los toques. Yo te pido que tú transformes su vida. Y Padre, que tú hagas en nosotros como personas, como congregación, Dios, con un corazón tras el tuyo, Dios. Que no estemos mirando nada más por beneficio propio, sino que podamos mirar, Dios, hacia adelante, hacia nuestro prójimo. Yo te pido por cada uno de ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De todos modos, el domingo yo les recuerdo, las listas van a estar ahí para que puedan anotarse. Si quieres que te recuerden, ahí anótate y vamos a estar orando. ¿Sí? Yo quiero que como congregación empecemos un ayuno, ¿sí? Y donde podamos crecer, oremos los unos por los otros y oremos en un crecimiento. Ahora sí que ahora sí crecer en Él y que Dios nos traiga un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. ¿Sí? Y vamos a orar los unos por los otros. Y bueno, yo les recomiendo escuchar esta plática nuevamente y descansen, que tengan una bonita noche y los esperamos el domingo. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.